Mateo capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y acá está diciendo que esto es una enseñanza que proviene del reino de los cielos. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros obreros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Saliendo otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros, pagadle el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario, o sea, los que ingresaron últimos a trabajar, recibieron un denario, lo mismo que el señor de la viña había convenido con los que ingresaron primero en la mañana. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. O sea, les dio lo que habían convenido entre el padre de familia y los obreros estos, habían convenido en un denario y eso es lo que le dio, lo justo. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Y hasta acá lo que nos enseña este capítulo 20, de que Dios es justo. Y Él, por más que nosotros lleguemos después que muchos, y en esa época pasó, había muchas personas que estaban como ovejas sin pastor. Aparece el pastor y las empieza a reunir. Y los que estaban pastoreando a algunas ovejas pensaban que ellos se merecían, digamos, el don, la dádiva, el regalo de Dios, ellos nada más. Y que las ovejas que estaban siendo pastoreadas, que eran muy pocas, pensaban también que ellos eran merecedores, y no los que se estaban acercando, que en su mayoría eran los pecadores que se estaban arrepintiendo y acercándose al reino de los cielos. La enseñanza para ellos fue que no importa el tiempo en el que llegó la persona, pero si la persona llegó, escuchó, recibió y oyó, porque eso es importante, entendió cuál es el mensaje del reino de los cielos y quiso recibirlo, se arrepintió, viene a recibir el mismo premio que recibiría o que iba a recibir el que ya llevaba un tiempo trabajando para el reino de los cielos. Entonces, este celo se provocó en las personas de aquella época, en los líderes religiosos. Por eso lo criticaban al Mesías, porque como los pecadores iban a estar sentados a la misma mesa del que decía ser el Mesías, el hijo de David. Y esa hipocresía, ese egoísmo, eso que estaba sucediendo ahí, si lo trasladamos al día de hoy, y sucede también, es aplicable, ya sea allá, en la tierra de Israel, como acá entre las naciones. Por eso está escrito acá, para que todos entendamos que Dios es justo y nos ha de dar a todos
la misma recompensa siempre y cuando nosotros aceptemos a Yeshua como Señor y Salvador, aceptemos su rescate y su salvación. Entonces hemos de recibir la vida eterna. Todos y cada uno recibiremos ese denario por trabajar en la viña. En el 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, y vamos a frenar ahí porque cuando dice subió a Jerusalén, Jerusalén está en un tipo valle, como si estuviera en un hueco, y si vos lo mirás a lo lejos, está hacia abajo, o sea, vos te encontrás arriba y la ciudad se ve abajo. Entonces, ¿por qué dice la expresión subir a Jerusalén? No es que estaban más abajo geográficamente, sino que subir a Jerusalén, estés en el lugar que estés. Si vas a Jerusalén, subís. ¿Por qué? Porque vas al lugar, y en ese momento el Mesías mismo lo dice, subamos, va al lugar donde estaba el templo, la casa de oración, que no es una cueva de ladrones, es la casa de oración a la cual se debía ir a buscar de la presencia de Dios, que era el templo en ese momento. Entonces moraba la presencia de Dios en el templo y eso significa subir, ¿sí? Subir a Jerusalén. Bien, tomó 12 discípulos, que son los 12 apóstoles. Recordemos, hay 12 discípulos, 12 apóstoles, no son 14, uno lo negó, lo rechazó, lo vendió, y el otro fue escogido por los apóstoles mismos. Pero Judas Iscariote fue suplantado por el que eligieron los apóstoles. Pero de ese que eligieron los apóstoles, nada sabemos, sí sabemos del que el Mesías mismo tiró del caballo, que es Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo. De ese sí sabemos, así que por lo que se entiende, hay 12, no 14, porque el que eligieron los apóstoles no lo eligió el mismo Mesías, entonces no es un apóstol, y el otro más le vale no haber nacido, dice el mismo Mesías en el Evangelio. Así que son 12 apóstoles, en ese momento igual todavía estaba Judas entre esos 12. En el 18 dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y los principales sacerdotes y los escribas eran parte de un grupo de líderes religiosos que tenían poder político y religioso dentro del pueblo. Esto dice que el Mesías iba a estar ahí con ellos y que ellos le iban a condenar y sí tenían el poder para eso. Lo iban a condenar a muerte. Estos habían hecho alianzas con Roma, que los estaba gobernando. Ellos estaban esclavos del pueblo romano. Y en el 19 dice, y le entregarán a los gentiles, los goyín, los extranjeros, las personas que no son parte del pueblo de Dios, sino que están sin los pactos, sin las promesas, personas que no pertenecían al pueblo escogido por Dios, entonces todo eso les llamaban gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles que estaban gobernando? Los romanos. Entonces acá mismo el Mesías dice, lo condenarán a muerte, ya sabe que iba a morir, y le entregarán a los gentiles, y los gentiles son los romanos, para que les escarnezcan, o sea, se burlen de él, se rían de él, le azoten, le azotaron, y le crucifiquen, y le crucificaron. Mas al tercer día resucitará. Todo esto lo hicieron los gentiles. Ellos le entregaron, como dice el mismo Mesías. Entonces él ya sabía cuál era el plan. Es una analogía con la vida de José, el soñador de sueños, cuando sus hermanos le venden y lo mandan como un esclavo a Egipto. Bueno, esto mismo, acá sus hermanos no le reconocen, lo venden a través de Judas y lo mandan a la muerte.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Bueno, ellos creían que podían hacer lo mismo que Yeshua, que Jesús, y estaban como convencidos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, ¿sí? Porque iban a ver lo que iba a pasar, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Todos los apóstoles fueron entregados a muerte, la pasaron bastante mal por causa del Evangelio, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y acá es lo que les está diciendo, lo que yo estoy haciendo, cada uno de mis pasos, cada una de las cosas que voy a hacer y lo que voy a recibir, todo está dentro de la voluntad del Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Acá hay otra analogía, que las 12 tribus son 12 provincias que pertenecían y formaban el pueblo de Israel, un pueblo unido, unificado, son las 12 tribus juntas. El reino de Israel se divide en dos y pasa a ser 10 tribus por un lado y 2 por el otro. Y aquí no saben qué sucedió. Estas 10 tribus del norte quisieron gobernar por encima de la voluntad de Dios y por encima de las 2 tribus. Entonces como que hubo un enojo contra las 2 tribus, porque también dentro de las 2 tribus no se estaba haciendo lo que Dios mandaba. Entonces terminaron haciendo lo que Dios no manda, también las otras 10 tribus al separarse, y esto causó que estas 10 tribus fueran sembradas, asimiladas, que se mezclaran entre medio de los paganos que se los llevaron presos, y de esa manera Dios ha sembrado la sangre de Abraham, el linaje de Abraham, entre medio de todas las naciones hasta la fecha. Muchos no saben, en realidad ninguno sabe, solo Dios sabe en qué cuerpo, en qué vida está una partícula del ADN de Abraham. Bueno, esa partícula, ese linaje del ADN de Abraham, que está mezclado, lo podemos notar en las personas que creen en el Mesías, porque eso es una señal. O sea, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice Dios a Abraham. Eso está diciendo que su ADN está en las naciones que son benditas, en las personas. No está hablando de naciones como regiones o pueblos o países en sí, sino está hablando de naciones por la semilla de Abraham que está esparcida en las naciones. Bien, es una analogía con esto. Pero volvamos al tema. Dice que estos hermanos, oyendo esto, se enojaron contra los dos hermanos, estos 10. Entonces Jesús, llamándolo, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, todo lo contrario de aquella nación que es poderosa, que quiere dominar a los otros que son más débiles, todo lo contrario. Le dice, si ustedes son más poderosos, tienen que servir al que menos puede. Volviendo al 26, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Y acá les da el ejemplo, como el Hijo del Hombre, o sea, yo, les está diciendo. Está diciendo que Dios es hombre, como el Hijo del Hombre. Pero ¿cómo? Hombre sin tener un cuerpo físico.
para que veamos que Dios es hombre, sin tener un cuerpo físico, sin hormonas, sin un montón de cuestiones que son a las cuales recurrimos nosotros para definir. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y acá le está diciendo que Él va a morir una vez más. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y estos ciegos no veían, pero escuchaban. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y otra de las cosas, en muchas ocasiones el Mesías decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, presten atención a mi enseñanza, recíbanla, pónganla por obra. O sea, les está diciendo: si tenés oídos, no los cierres a la instrucción, a la vida, a la enseñanza. No los cierres al Mesías si tienes oído. Y ellos no lo estaban viendo, pero por lo que habían escuchado, dijeron: Señor, Hijo de David. Le reconocieron como el Mesías prometido, le reconocieron como el linaje de David, le reconocieron como aquel que se había de sentar en el trono de David. Es impresionante lo que hacen los ciegos, y la gente les reprendió. En vez de ayudarles a llegar al Mesías, los detenían. Si una persona está reconociendo que el Mesías, que Yeshua es el Hijo de David, que es el Mesías, y todo lo contrario, en vez de callarla y alejarla, deberías acercarla para que el Mesías haga su obra. Y la gente les reprendía para que se callen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, Yeshua los llamó y les dijo: ¿qué queréis que haga? O sea, les pregunta acá. Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Esa petición, si le pides a Él que te deje verlo, al Hijo de David, si se lo pides, este pasaje puede iluminar tu vista, iluminar tu cuerpo, ingresar por tus ojos, porque el Mesías les dice: ¿qué quieres que haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces, si no puedes ver con claridad al Hijo de David, pero lo has escuchado, el mensaje para ti, como para el que lee esto, es: pídele que abra tus ojos para que lo puedas ver y por ende para que lo puedas seguir. Bendiciones.